El poder de la intención. Continuación. Este programa ha sido posible gracias a los donativos al canal PBS hechos por espectadores como usted. Gracias. La siguiente cara de la intención es la cara de la abundancia. La cara de la abundancia. Vuelvo a lo que decía antes. Esta fuente creativa reacciona a nuestra creencia en la escasez, haciendo realidad nuestra creencia. Si creemos, sabemos y estamos seguros de que no podemos traer la abundancia a nuestra vida, esta noche están escuchando a alguien que conoce la abundancia. Siempre he sido capaz de crear abundancia en mi vida. Cuando era pequeño, todos los demás niños de los sitios donde viví, incluso cuando volví a casa de mi madre, recogían botellas de refrescos, botellitas de Nihai, de Pepsi, de Coca-Cola, y recibían 2 centavos por cada una que devolvieran. Yo era un experto en recoger botellas. Podía materializar botellas así, sin más. Teníamos hornos que quemaban carbón. Yo iba a casa de la gente a sacar la ceniza del horno y llevarla al callejón. Iba a la tienda y como mi imaginación siempre daba vueltas a la abundancia, les llevaba la compra a las viejecitas. ¿Saben lo que hago hoy? En este momento, junto botellas de refresco. Y saco las cenizas. Y les llevo la compra a las ancianitas, pero a una escala mayor. Si yo acudiera a la fuente y le dijera, no tengo lo suficiente, esta fuente no sabría reaccionar. Esta fuente es una reserva inagotable. Es como el mar. Puede sacar 50 millones de litros de agua del mar cada hora o sacar un dedal al año y al mar le dará igual. No notará la diferencia porque todo vuelve a esta fuente. Cada vez que camino, vaya a donde vaya, esta misma mañana me he encontrado centavos. 10 centavos. Es una fortuna. 10 centavos. Eso son 5 botellas. Siempre que me agacho y me doy cuenta de que cada vez está más lejos, me agacho y recojo esa moneda y siempre digo, gracias, Dios, por este símbolo de la abundancia que siempre afluye a mi vida. Ni una sola vez he dicho, ¿por qué solo 10 centavos? Necesito $1000. ¿Por qué solo me das 10 centavos? Me recuerda la historia de una anciana que tenía esa mentalidad. Iba caminando por la playa con su nietecito de la mano, cuando de pronto una ola enorme surgió del mar. Se tragó al niño y se lo llevó sin dejar rastro. La anciana cayó de rodillas y rezó, Dios mío, por favor, devuélveme a mi nieto. ¿Cómo es posible? Es el peor momento de mi vida, por favor, devuélvemelo. De repente llegó otra ola y ¡paf! Ahí estaba el nieto, justo ahí, a sus pies. Ella alzó la mirada y dijo, él llevaba un gorro. La cara de la abundancia implica que no hay que acudir a esta fuente en busca de lo que falta, pues ella no sabe de eso, no falta nada. Esta fuente, la fuente de todo, no sabe de carencias. Cuando le dices, por favor, dame lo que me falta, ella solo reforzará tu creencia de que te falta algo. Tienes que acudir a esta fuente con una sensación de abundancia, de gratitud, darle las gracias por lo que eres, verte a ti mismo como alguien que atrae la abundancia y está dispuesto a cederla a otros. La última de las caras, la séptima cara de la intención, es lo que yo llamo la cara de la receptividad. Mi intención es incorporar a personas ideales y relaciones ideales en mi vida. Esta fuente universal, a mi juicio, es un modelo de igualdad de oportunidades. No sabe nada acerca de la falta de receptividad. No es algo que esté presente en ti, pero no en ti. No juzga a una persona como mejor que otra. ¿Son ustedes receptivos? ¿Son receptivos a los demás? Esto funciona muy bien.
Mi secretaria y yo, Maya, que está sentada ahí arriba en el palco, lleva conmigo 25 años. No logro librarme de ella. Por más magia que invoco, ella no deja de aparecer. No saldría adelante sin ella. Nos dirigíamos a una conferencia, creo que en Chicago. Salíamos de Florida. Llevábamos 7 cajas de libros como equipaje. Era la época en que podías llevar lo que quisieras en el avión. Teníamos que coger un vuelo en una aerolínea de la que yo era cliente platino o algo así, y nos enteramos de que el vuelo se había cancelado. Ya habíamos facturado las cajas. Nos enviaron a otra compañía en la otra punta de la terminal. Fuimos hasta allí con las 7 cajas en un carrito, y en el mostrador de la nueva compañía había una mujer con el ceño fruncido, como diciendo: no van a embarcar esas cajas en el avión. Lo tenía decidido, no estaba receptiva en absoluto a esta idea. Tengo una actitud con la que me enfrento a estas situaciones de la vida. Si me topo con una camarera malcarada o con un recepcionista de hotel que me pone las cosas difíciles, para mí son oportunidades estupendas de ejercitar el poder de la intención. ¿Puedo mostrarme receptivo con esas personas, conseguir que acaben comiendo de mi mano? No se trata de adoptar una actitud falsa o artificial, sino de confiar en que si me muestro receptivo, si transmito amor y bondad a esas personas, estoy en sintonía con mi fuente. Si estoy en armonía, compenetrado con la energía de la fuente, puedo ganarme un aliado. Mi secretaria estaba a punto de saltar, pero le dije: Maya, ni una palabra. Me acerqué a la mujer, me puse a hablar con ella. Sabía, porque lo veía en su lenguaje corporal, que iba a decirme: solo pueden facturar 2 cajas por persona, tendrán que dejar 3 aquí. Pero eso no entraba para nada en mis planes. Entonces, abrí mi maletín, saqué un libro, lo firmé y dije: por favor, acepte esto, le agradezco mucho que nos admita en este vuelo. Y comencé a hablarle en un tono muy cortés, explicándole que nos habíamos quedado sin vuelo, que tenía que dar una charla en Chicago. Desplegué toda la amabilidad de que fui capaz, me mostré receptivo y abierto con ella. Y al final de este diálogo, ella estaba preguntando: ¿no tienen más cajas? ¿Algo más que deseen facturar? ¿Algún niño o algo así? Nos dio asientos en primera clase, nos ofreció cuanto podíamos desear, y todo porque yo había sido receptivo con ella, por abrir un espacio de receptividad. Desplegamos la receptividad cuando practicamos la paciencia infinita, cuando nos convertimos en la persona que deseamos atraer. Debes desearlo más para los demás que para ti mismo. Debes imaginar que ya estás conectado con la persona adecuada. Imaginarte a ti mismo desde el final. Imaginar que aparecen en tu vida todas las personas adecuadas. Comportarte como si ya las tuvieras delante, porque esa es la fuente. Lo cierto es que ya las tienes delante. Cuando estoy escribiendo y me encuentro en el espacio que estoy definiendo ahora, cuando me encuentro en este espacio, les aseguro, señoras y señores, que las personas que necesito acuden. Casi llega un punto en que me abruma lo maravillosamente que esto funciona. Incluso me abruma que todos ustedes estén aquí. Publicamos un pequeño anuncio que decía: venid a Boston. Por favor, ven a Boston. ¿No hay una canción así? Y todos ustedes lo hicieron. Son miles, fíjense. Han llenado este hermoso lugar con sus vestíbulos. Hay gente por todas partes, incluso a miles de kilómetros, que también están aquí. Cuando estoy escribiendo, mis ojos se posan en un libro que lleva 20 años en la estantería sin que lo mire. Entonces paso junto a él y el libro se cae. ¿Qué es eso? Lo recojo y es exactamente lo que necesitaba. El teléfono suena y es justo la persona adecuada. Cuando llegas a este estado de receptividad, bondad, amor, belleza, abundancia. Cuando llegas a este estado, el universo conspira contigo para crear a las personas adecuadas, las cosas necesarias, todo aparece. No es el ego. No soy yo quien lo hace. Se trata de abandonarse. En el movimiento de rehabilitación llamamos a esto dejar hacer y dejar en manos de Dios. Dejar hacer. Tenemos un socio importante. Si supieras quién te acompaña en todo momento, por esa senda que has elegido, nunca volverías a dudar que esto da resultado.
Como ya he dicho, hoy han sintonizado este programa de la PBS para escuchar a alguien que no solo cree en ello, escribe sobre ello y habla sobre ello, sino que lo vive todos los días de su vida. Siempre da resultado. Cuando me senté a escribir este libro, El poder de la intención, no tenía ni idea de qué trataría el capítulo 2 cuando terminé el primero. Solo tenía las citas que les he dado al principio del programa de Max Planck y Carlos Castaneda. Eso es todo lo que tenía. El capítulo 2 dio paso al capítulo 3 y un día la segunda mitad del libro. Todas estas intenciones afluyeron a mí como este programa. Todo sucedió en el momento preciso. En el siglo XIII había un hombre llamado Francesco. La ciudad de San Francisco debe su nombre a este humilde monje que renunció a todos sus bienes materiales y nos dejó un mensaje. Antes les comentaba la frase de Einstein: todos se preocupan de los detalles, yo solo quiero aprender a pensar como Dios. ¿Comprenden ahora a qué se refería? ¿Lo ven? Quería pensar, hablar y sentir como esta fuente. Francesco llegó a ser conocido como San Francisco de Asís, un lugar que he visitado muchas veces y con el que siento una conexión profunda e intensa. De hecho, tuve junto a mí una estatua imponente de Francesco durante todo el proceso de escritura de El poder de la intención, esculpida para mí por artistas de Asís mientras yo los observaba, y noto su presencia. La noto ahora mismo, en este escenario. Y le pedí a Sky, de quien ya les he hablado, que saliera aquí a cantar a capela las palabras de ese humilde monje. Cuando escuchen las palabras, quiero que recuerden que son una manera de conectar con la intención. Pueden conectar por medio de estos mensajes. Mi hermosa hija, a la que tengo el honor de presentarles en este escenario. Acércate, cariño. Se llama Sky Dyer. Aquí la tienen. ¿Pueden levantarse? Estás preciosa. Hola, papá. Hasta luego, hija. Hasta luego. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, love. And where there's doubt, your faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there's darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, love. In giving of ourselves that we receive, and in dying we are born to eternal life. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace.
It is in pardoning that we are pardoned, love. In giving of ourselves that we receive. And in dying we are born to eternal life. Gracias. Quiero que repitan esas palabras en su mente. Son palabras muy profundas. Haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Donde hay ofensa, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde hay tristeza, alegría. No es una oración ni un mensaje religioso, sino una técnica hermosa para enseñarnos a atraer la presencia de una inteligencia superior, espiritual, divina, organizadora, a la presencia de toda energía que no sea de esta fuente. Las energías del odio, la ira, el miedo, la inquietud, la necesitamos en el mundo ahora más que nunca. El poder de la intención continuará. El poder de la intención. Continuación. Confío en que una vez hayan aprendido a conectar con la intención, como he estado explicando en este programa, algo ocurrirá cuando salgan al mundo. Descubrirán que su presencia influirá en otras personas, incluso sin que ustedes sean conscientes de ello. Cuando alcancen ese nivel, una de las cosas que pasarán es que empezarán a irradiar serenidad. Convencemos a los demás con nuestra presencia, dijo Walt Whitman. La gente se sentirá más tranquila en su presencia. ¿Alguna vez han estado con un grupo de personas cuya compañía les da buenas vibraciones al instante, les hace sentir bien consigo mismos solo por estar en la misma habitación que ellas? Eso es lo que ocurrirá. También hay personas que cuando están cerca dan ganas de salir corriendo porque irradian una energía muy baja. Hay quienes me dicen, las demás personas siempre me bajan la moral, intento superarlo. Si supieras cómo es mi familia, si vieras la gente con quien vivo, no dirías estas cosas. Yo les replico, las personas de baja energía no pueden bajarte la moral. Tienes baja la energía porque tú odias a la gente por odiarte. Te enfadas con la gente por enfadarse contigo. Juzgas a la gente por juzgarte. Rebajas tu energía al nivel de los demás. Ese hombre dijo, haz de mí un instrumento de tu paz. No dijo, envíame paz. Francesco no dijo, necesito un poco de paz. Ando escaso de paz, pero si esto no es más que paz, no da otra cosa. Haz de mí un instrumento de esto. Deja que me convierta en ello. Cuando conectamos con la intención, con el campo de intención, como les he descrito aquí, nuestra presencia infunde vigor a otras personas. Les vienen ganas de hacer más cosas, de escribir, de hacer música, de filmar El Profesor Holland. ¿A quién no le encanta esa película? No es porque sea una gran película, aunque a mí me lo parece, sino porque todos tenemos... ¿Y Rocky? ¿Cuántos han visto Rocky? ¿Se acuerdan? Con Sylvester Stallone. Uno sale del cine y por más que deteste el boxeo, piensa, llevo un Rocky dentro. Todos lo notamos. En momentos así tenemos la sensación de que nuestra presencia hace a los demás sentirse conectados y edificados. Nuestra presencia hace a los demás sentir que tienen un objetivo, los impulsa a la grandeza. También tenemos un impacto en la conciencia de toda la humanidad. En El poder contra la fuerza, Hawkins habla de lo que nos ocurre, lo que nos pasa cuando... Aquí debe de haber al menos 1000 personas en este hermoso Teatro Majestic de Boston. Solo por estar aquí, solo por ver este programa y asimilar algunas de estas ideas, ustedes cambian la energía de todo el planeta. Todo está conectado entre sí. Los nativos americanos decían, no hay un árbol cuyas ramas sean tan insensatas como para luchar entre ellas. Todos somos ramas de un árbol llamado humanidad. Ahora quisiera hacer un resumen rápido de lo que yo llamo la docena de Dyer.
Se trata de los 12 puntos que les he expuesto y sobre los que les he hablado durante todo el programa. Son 12 y dedicaré solo un momento a cada uno. Si quieren, pueden anotarlos mientras hablo. Les animo a tener presentes estas ideas. La docena de Dyer para conectar con la intención. Primero, desea más para los demás de lo que deseas para ti mismo. Desea más para los demás, sea lo que creas que te falta, sean cuales sean tus problemas de salud, las adicciones contra las que luchas, la falta de amor en tu vida, los conflictos que tengas con tus tías, tus tíos, tus padres o tus suegros, debes desear ante todo que la paz que buscas la alcancen ellos. Deséala más para ellos. Así se crea este nivel de conciencia. En segundo lugar, piensa desde el final. Empieza a imaginarte rodeado por las personas, las circunstancias y las cosas que deseas tener. ¿Tienes un problema de adicción? Imagínate a ti mismo libre de ella. Imagínate a ti mismo, si es un coche, lo que quieres. Mi hijo es muy bueno para esto. Se le da muy bien. Quería un coche en particular. Era amarillo. No solo me machacaba con eso cada día, como hacen todos los jóvenes, sino que se imaginaba a sí mismo. Puso una foto del coche en su ordenador, como fondo de escritorio, uno amarillo de no sé qué marca. Yo lo llamo el autobús del cole. Creía que le iba a poner un taxímetro, pero era el modelo que quería. Fue a un concesionario y lo probó. Era un coche de segunda mano, lo buscó en internet, se imaginaba al volante, no podía imaginarse de otra manera. Cuando alguien actúa así lo consideramos tozudo y un incordio, pero no se trata de eso en absoluto. Lo que ocurre es que los jóvenes tienen automáticamente el conocimiento y la conciencia de que pueden crear lo que quieren para sí mismos en la vida y la manera de conseguirlo es actuar como si ya lo tuvieran. Como si nadie pudiera negárselo. En eso consiste la intención, no en la actitud del pitbull, sino en la conciencia de que estoy pensando desde el final, de que ya cuento con ello. Todo lo que piensas que te falta en la vida, en realidad, ya está presente. El tercer punto es ser un apreciador en la vida. Sé un apreciador. Busca aquello que es valioso, no lo que no vale nada. Por ejemplo, uno va y compra divisas. Pasa un tiempo y se dice que la moneda se aprecia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que una moneda se aprecie? Que se vuelve más valiosa. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos apreciamos, nos hacemos valiosos. Un día compramos divisas y al cabo de un tiempo se han depreciado un 20%. ¿Y eso qué significa? Que ya no valen tanto como antes. Cuando nos depreciamos, perdemos nuestro valor. Cuando nos apreciamos, nos hacemos valiosos. ¿Qué hay más valioso que estar conectado con la fuente? 4. Mantente en sintonía con la energía de la fuente. Mantente en sintonía. Tu objetivo debe ser mantenerte en un estado de armonía con esto. Preguntarte continuamente, ¿es así como piensa mi fuente? 5. La resistencia. Debemos entender esto sobre la resistencia. Todo pensamiento que tengamos que sea distinto de aquel del que emanamos es resistencia. Todo pensamiento poco bondadoso, poco creativo, que juzgue a los demás, todo pensamiento temeroso o depresivo, pensar no puede hacerse, todo es resistencia. Si piensan, bueno, es fácil para él decir eso, pero yo no puedo, eso es resistencia. Tienen toda la razón. Aunque crean que todo eso no son más que tonterías, tienen toda la razón. Toda la razón, porque para ustedes eso es la verdad. Y si lo creen, la fuente universal les ayudará a hacer realidad esa creencia. 6. Como he dicho varias veces a lo largo del programa, debemos imaginarnos rodeados por las condiciones que queremos crear. Debemos imaginarnos así, porque somos uno con la fuente. Siempre somos uno con la fuente. Somos uno con todos sus principios, todas sus caras. Somos uno con ella. No puede ser otra cosa que lo que es. Ustedes tampoco. 7.
comprende el arte de la permisividad. Ser permisivo significa seguir el camino de menor resistencia. Cada vez que tenemos un pensamiento en el que hay resistencia, lo que hacemos es crear una ausencia de permisividad. Debemos pensar algo como, aquí estoy yo, aquí está la fuente. ¿Cuánta energía puedo extraer de ella? ¿Cuánta energía? ¿Extraemos energía de la fuente o nos mantenemos apartados de ella? Seamos permisivos con nosotros mismos. 8. Practica la humildad radical. No somos este cuerpo que ocupamos. No somos esta mente que ocupamos. No somos los bienes que poseemos. Somos una fuente divina. 9. Mantente en un estado de gratitud constante. Debemos estar agradecidos por todo lo que se presenta, por todo. Mantenernos en un estado de generosidad y gratitud en la vida, porque ¿qué puede ser más generoso que aquello que nos permite pasar de la fuente infinita al mundo material y volver? 10. Tengan presente que un problema no se resuelve condenándolo. Cada vez que al topar con un problema reaccionamos con vergüenza, recurrimos a la energía más baja del universo. La vergüenza no puede elevarnos a un estado de conciencia superior, a la energía de la fuente. 11. Juega al juego de la afinidad. El juego de las parejas. Pregúntense siempre, ¿estoy compenetrado con el campo de intención? Por último, mediten. Hagan de la meditación una práctica. Es esencial porque es nuestra manera de permanecer conectados con la fuente. ¿Qué es lo único que no puede dividirse en el universo? No se puede dividir a Dios. En todo lo demás hay un arriba y abajo, norte y sur, este y oeste, masculino y femenino, correcto e incorrecto, blanco y negro, muerto y vivo. En todo encontramos dicotomías, salvo en el silencio. Si cortas el silencio por la mitad, ¿qué te queda? Más silencio. Lo cortas de nuevo, más silencio. Si cortas la fuente por la mitad, te queda la fuente. No se puede dividir. Mediten. Noten el espacio. Quiero concluir este programa sobre el poder de la intención con una historia que me envió mi gran amiga Ellen. Se titula Actitud. Una señora de 92 años, menuda, llena de aplomo y orgullo, que se viste cada día antes de las 8 de la mañana, a sus 92 años, con un peinado a la moda y perfectamente maquillada, aunque es legalmente ciega, y hoy la ingresarán en una residencia de ancianos. El hombre que fue su marido durante 70 años ha fallecido haciendo su traslado necesario. Tras hora de paciente espera en el vestíbulo de la residencia, ella sonrió con dulzura cuando le dijeron que su habitación estaba lista. Mientras avanzaba con su andador hacia el ascensor, le describí su diminuta habitación, incluidas las sábanas bordadas que habían colgado en la ventana. «Me encanta», declaró, con el entusiasmo de una niña de 8 años a la que acaban de regalar un cachorro. «Pero, señora Jones, si ni siquiera ha visto la habitación todavía». «Espere». «Eso no tiene nada que ver», replicó ella. «La felicidad es algo que se decide de antemano. Que mi habitación me guste o no me guste, no depende de la disposición de los muebles, sino de la disposición de mi mente. Cuando cambias tu manera de mirar las cosas, aunque seas legalmente ciego, las cosas que miras cambian. Dios les bendiga y gracias por venir. Gracias. A continuación, un segmento extra especial. Por primera vez en 20 años, el Dr. Dyer nos hablará del suceso profundo y muy personal que transformó su vida. Una de las ideas más importantes para mí procede de algo que leí
en el último libro de Castaneda, titulado El lado activo del infinito. En El poder de la intención escribí un capítulo entero sobre nuestro conflicto con la infinidad. Ese libro decía algo que causó un impacto profundo en mí. Decía que el problema de la humanidad, de las personas en la cultura occidental que no viven de la fuente, es que todos ocupamos un cuerpo que va a morir. Pero nos comportamos como si no fuera así. Reflexioné sobre esa idea durante mucho tiempo. Él decía que cuando actúas como si tu cuerpo no fuera a morir, vives en el lado inactivo del infinito. Nuestro objetivo al conectar con la intención es pasarnos al lado activo del infinito. El lado activo del infinito es el lugar donde reconocemos nuestra naturaleza infinita. Así entendemos las palabras de Jesús cuando dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Casi todos creemos que estamos en este mundo y también que somos de este mundo, pero no podemos ir más allá de esta idea. Descubrir y comprender nuestra naturaleza infinita es una de las cosas más difíciles, pero una vez que lo captas, lo captas. Me acuerdo de cuando vivía en Mount Clemens, Michigan, en casa de una señora maravillosa que acogía a niños que se encontraban en la misma situación que yo y que mi madre. Nací en 1940. Mi madre tenía 3 hijos varones de menos de 4 años. Yo era el más pequeño y mi padre, cuando yo tenía 1 año y medio o 2, se marchó sin más. Mi madre le pidió el divorcio y él, que tenía 3 hijos, no llamó nunca. Ni una vez en toda su vida. No hizo el menor intento de contactarnos o de contribuir a nuestra manutención. Y yo solía preguntarme cómo alguien podía... Mi madre era una bellísima persona y todo el mundo... Ella nos reunió de nuevo cuando yo tenía 9 años en 1949. Todos mis amigos querían venir siempre a mi casa porque era un lugar donde no se juzgaba a nadie, era divertido, ellos lo pasaban bien, siempre había comida para todos. Era un lugar especialmente alegre, emocionante, hermoso. Siempre me preguntaba cómo un hombre había podido abandonar a una mujer con 3 hijos de menos de 4 años cuando era perfectamente capaz de quedarse a trabajar. Eran tiempos de guerra y todo eso, y él pasó varios años de su vida en la cárcel. A mí me corroía por dentro el deseo de conocer a ese hombre, de encontrarlo. Soñaba con él, estaba lleno de rabia. Un momento decisivo en mi vida llegó cuando cambió la imagen que tenía de mi padre. Yo no sabía de él más que su nombre. Se llamaba Melvin Lyle Dyer. Sé que nació en 1914. Por las noches a menudo soñaba que lo veía. Despertaba lleno de ira, a veces sudando. Soñaba que me peleaba con él cuando dormía y me despertaba empapado, furioso. Durante todos esos años, hasta que cumplí los 34, en 1974, soñaba con él casi cada noche. Siempre le pedía a mi madre que me contara algo de él, cosas como dónde estaba. Ella albergaba hacia él un profundo resentimiento. Así pues, recibí una nota en 1974 o 73 que me informaba de que mi padre me le había enviado una prima a quien no conocía, llamada Dorothy Phillips. Me decía que mi padre había muerto 10 años atrás, en 1964, a los 49 años, de cirrosis, y que estaba enterrado en Biloxi, Mississippi. Había muerto en
Nueva Orleans. Esa era toda la información de la que ella disponía. Mis dos hermanos no querían ni oír nombrar a mi padre, creo que en parte porque se acordaban de él, eran 1 o 2 años mayores que yo. No querían saber nada, pero yo tenía una curiosidad muy grande, casi innata, por saber quién era esa persona. Por encima de todo, quería saber cómo había podido hacer eso y si reconocía a sus 3 hijos. De hecho, solo quería saber si reconocía a un hijo llamado Wayne. En esa época, yo trabajaba como profesor en la Universidad de St. John en Nueva York. Daba clases de asesoramiento psicológico. Era la época en que Lyndon Johnson había incluido muchas cosas en su programa para una gran sociedad y se estaban integrando algunas escuelas del sur. Me ofrecieron un puesto en el gobierno federal, un trabajo temporal y a tiempo parcial para compaginarlo con mi labor docente. Debía coger un vuelo a un lugar de Mississippi llamado Universidad de Mujeres del Estado de Mississippi, que estaba en la ciudad de Columbus. Yo acababa de enterarme, no recuerdo exactamente hacía cuánto tiempo, de que mi padre había muerto. Al consultar un mapa vi que Columbus estaba a solo unos 300 kilómetros de Biloxi. Sabía que habían enviado el cadáver de mi padre como el de un indigente de Nueva Orleans a Biloxi. Así que llegué a Columbus, impartí mis clases y redacté mi informe sobre los derechos civiles, sobre si serían o no respetados. Luego alquilé un coche un viernes por la tarde. Era un Dodge Cornet de 1974 azul. En aquella época los cinturones de seguridad solo te sujetaban por la cintura y no por los hombros. Por extraño que parezca, mi vida en aquella época era muy inestable. Yo bebía, mantenía una relación que no me satisfacía, no acababa de centrarme como escritor, estaba pasado de peso, tenía muy poca disciplina, el ego dominaba demasiado mi vida. Siempre supe que estaba destinado a otras cosas, pero la obsesión con mi padre interfería en ello, me llenaba de rabia. Así que fui y subí al coche. Lo alquilé en una agencia Avis. Nadie lo había alquilado antes, nadie lo había conducido siquiera. El cuentakilómetros estaba a 0,6 millas o algo así. Lo habían traído ese día en un camión para que yo lo alquilara, así que lo alquilé, me subí, comencé a ponerme el cinturón, me puse el izquierdo primero y cuando me incliné hacia el otro lado, vi que no tenía cinturón derecho. Yo era un maniático de los cinturones de seguridad, así que bajé del coche para encontrar ese cinturón, saqué el asiento y lo dejé en el suelo. Y allí, pegada al suelo del coche y envuelta en plástico, estaba la hebilla. Había una goma elástica alrededor y el paquete estaba pegado con cinta adhesiva al suelo del coche, supongo que para evitar que rajara la tapicería, así que lo saqué, le quité la goma elástica, lo desenvolví, coloqué el asiento en su sitio y me disponía a poner la hebilla cuando descubrí que dentro había una tarjeta de visita. En aquel coche nuevo, sin estrenar, eché un vistazo a la tarjeta y decía: Pensión Candlelight, Biloxi, Mississippi. En el dorso había un mapa impreso con indicaciones para llegar a la pensión. Entonces tuve uno de esos breves momentos de extrañeza y pensé, ¡qué raro! Pero no le di mayor importancia, supuse que era de alguien de la fábrica y me la guardé en el bolsillo. Pero quería ir a Biloxi, así que conduje hasta ahí esa tarde de viernes de finales de agosto y llegué a las afueras de Biloxi. Pasé el letrero "Bienvenido a Biloxi" y vi una gasolinera. Me detuve en la gasolinera, donde había una cabina de teléfono con unas páginas amarillas, y busqué la sección de cementerios. Era mi única pista. Había 3 números, 2 impresos con letras grandes y uno con letra más pequeña. Así que llamé a los 2 primeros. Nadie contestó en el primero. No había nadie en el cementerio. El segundo
El segundo al que llamé comunicaba constantemente, así que llamé al número pequeño y contestó un hombre con acento sureño. Le dije, llamo para preguntar si hay un tal Melvin Lyle Dyer que murió en 1964, creo que fue en ese año, enterrado en su cementerio. Él respondió, en realidad esto no es un cementerio, pero sí que hay gente enterrada aquí. Dijo que iría a echar un vistazo y tardó al menos 10 minutos en regresar. Se puso a teléfono mientras rebuscaba en una caja de Coca-Cola, que es donde se archivaban los papeles en Mississippi en ese entonces. Entonces dijo, he encontrado el registro de su padre, lo enterraron aquí en 1964. Yo le dije, he venido de viaje, llevo buscando a mi padre toda mi vida, me gustaría visitar su tumba. Él replicó, no es realmente un cementerio, su padre está enterrado en el terreno de la pensión Canlight. Es una historia verídica. Así que me llevé la mano al bolsillo y dije, tengo un mapa. Conduje hasta aquel pequeño terreno. Fue un momento decisivo en mi vida en el que empecé a creer en el lado activo del infinito. Me acerqué a una marca que había en el suelo. Ni siquiera había lápida, solo una marca en el suelo que decía Melvin Lyle Dyer. No recuerdo las fechas exactas, pero estoy casi seguro de que eran 1914-1964. Me quedé ahí un rato y cuando entré en la pensión el hombre me dijo, puede irse cuando quiera, pero cuando lo haga cierre la valla con la cadena. Le dije que así lo haría. Salí de nuevo. Eran como las 5:15 y permanecí allí casi 3 horas. Ya había oscurecido, eran las 8 y no hice más que maldecir a mi padre pisoteando el suelo diciendo, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste marcharte y no llamar nunca? Se me saltaron las lágrimas. Fue un momento culminante y muy emotivo de mi vida. Entonces algo se adueñó de mí y me acordé de lo que Mark Twain decía sobre el perdón. El perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Se apoderó de mí una sensación que nunca había tenido y le dije a mi padre, te perdono. No sé por qué. Dije, a partir de este momento y para el resto de mi vida te transmitiré amor. Te veré siempre con afecto. Así que puse la cadena, me alejé en el coche, volví a casa, volé de regreso a Nueva York, me tomé un breve periodo sabático de unas 2 semanas y fui a un lugar en Fort Lauderdale, Florida, al motel Spindrift. Me alojé allí y escribí un libro llamado Tus zonas erróneas. Hoy se han publicado 32 millones de ejemplares de ese libro en 48 idiomas y lo escribí en menos de 2 semanas, de principio a fin. Cuando me marché de ahí, empecé a hacer footing. Poco después adquirí la costumbre que he mantenido 22 años de correr 13 kilómetros cada día. Dejé de beber, inicié una nueva relación en mi vida. Los hijos que había querido tener empezaron a aparecer. Cambié mi dieta. Dejé de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos. Y todo lo que he sido capaz de crear y lograr en mi vida ha sido posible porque, por alguna razón misteriosa, una tarjeta de visita había ido a parar a un coche sin estrenar y después a mi bolsillo cuando me disponía a ir en busca de mi padre. No tengo ni un atisbo de explicación para ello. Es místicamente misterioso, pero ese acto me cambió literalmente la vida y la dio un vuelco. Recuerdo que de niño, cuando vivía en el 231 de Town Hall Road en casa de la señora Scarf, ella se acercó una tarde y nos entregó a mi hermano Dave y a mí un plátano a cada uno. Estábamos en el porche trasero y ella, con el rostro bañado en lágrimas, nos dijo, el señor Scarf ha muerto esta mañana. Yo, tan inocente a mis 6 o 7 años, le pregunté, ¿y cuándo volverá? Y ella respondió, nunca. Recuerdo que pelé ese plátano, me fui a mi litera, me acosté e intenté imaginar ese nunca.
No sé si han pensado nunca que irse a dormir y morirse durante 1 millón de años no es gran cosa, pero nunca, nunca. Fue entonces cuando empecé a comprender mi naturaleza infinita y a vivir en el lado activo del infinito. Hoy sé que lo que me ocurrió con mi padre, ese perdón activo, fue un instrumento muy potente que sembró en mí el objetivo que me ha traído hasta aquí y que me ha permitido crear este programa, el libro que he escrito y todos los otros logros de mi vida, incluidos mis hijos, incluido todo lo que más aprecio, incluida mi salud, mi capacidad de hablar sin leer notas, mi voz. Todo ello surgió a raíz de ese acto de perdón. Vivo a partir de ese momento en el lado activo del infinito. Ya no vivo en un cuerpo que creo que no morirá. Sé que morirá, pero también sé que no es yo. Estoy total y absolutamente reconciliado con ello. No soy este cuerpo. Soy un ser infinito disfrazado de un hombre que les habla en este momento. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Muchas gracias.